Ahí están. Ah, ahí están. Buenas noches, buenas noches. Señores, buenas noches. Buenas noches. Don Javier, Buenas noches. ¿Qué pasó, Chucho? Rodolfo. vienes Tenemos vestido invitado como Felipe González hace muchos años cuando era el líder del Del PSOE. Partido Socialista. Sacos de pana. Iba a tocar torear. Pues preséntalo, ¿no? Bueno, pues nos acompaña Raúl Torres Salmerón, un periodista. Don Raúl Torres Salmerón. Sí, Un periodista de muchos años. Maestro de periodistas. Bueno, pues ya mejor que lo presente. Que se presente él. Hace 50 años, este señor que está aquí agarraba mis notas que se hacían a máquina De escribir. de escribir, pero no me acuerdo la marca. era Olivetti. Olivetti. Con papel calca, se las llevaba yo a que me las revisara. Me las revisaba y agarraba y las hacía al Chicharrón. basurero, man. Sí. Otra vez, man. Gracias a él, yo soy periodista. Eso lo debo reconocer, que Raúl Torres Salmerón me enseñó a ser periodista. Por lo menos a Oye. escribir, gracias, señor. 50 años después, gracias, señor. Eso que dice se cuenta de todos los viejos periodistas Sí. que destruían La nota. de uno. Lo hacían porque Ah, estaba esa mal o porque era moda. Ha sido No, moda. pues era la única forma en la que... De corregir. Además con Una- el grito de una por medio. aclaración. Sí, Eso era, primero la revisabas. sí. Estaba hecha, Sí, le perdón de la expresión, con las corregías. patas. Le ¿Y ¿Sabes corregías. qué? No sirve. Aquí están tus errores, vuélvelo a hacer. Bien. Esa es Sí, la sí, escuela. sí, así es. Sí, Era una forma en la que nos enseñaban, porque en aquella época no había egresados de comunicación ni de nada de estas cosas. De hecho, cuando yo entré en El Sol, Raúl era ya director de La Voz, había 2 abogados en el medio periodístico, 3, Luis Cubillas, Luis Cubillas, Garzón y tú, Eduardo Garzón. y no había más profesionistas, ¿verdad? Hace No, no 50 había. años, Raúl. 50, más un poco Bueno, más. yo entré hace 50, tú ya estabas. Yo ya estaba. ¿En qué año llegaste a La Voz? 72 Fuiste el último director designado por García Balseca. por el coronel García Balseca. Es una interesante aventura eso Sí, del coronel. sí. Ya la puedo platicar si ustedes A quieren. ver, cuéntala. Con eso empezamos. Cuéntale, yo cuento la cabeza de Sigue Temblando. Que es No, histórica. el que me ganó fue don Enrique Montero. Eso Cuando fue. apedrearon el Benavente puso, la frase era, lapidaron el Benavente. Sí. Él cabeceó, dilapidaron el Benavente. Yo todavía llegué a poner, harán un periférico alrededor de la ciudad, pero pues, es para que la gente entendiera, porque no sabe. En el la gente qué es un 85, cuando el periférico. temblor, Ajá. sale La Voz de Puebla, yo estaba en el hospital, ¿te acuerdas? Y veo la calle, sigue temblando. Y una de las cosas que nos corregía Raúl siempre era el uso de los gerundios. Ajá. El qué, Ujú. y El el qué y gerundio. los gerundios. Esos te los Y la tachaba primer- todo. Y la man. primera persona. Y la primera persona, Una- te lo tachaba todo. Y entonces le hablo y le digo, sigue temblando gerundio. Pero cuenta de García Balseca. En mi descargo hubo varios temblores que eran muy Sí, sí, seguidos. claro. Ve. En la voz Sí, teníamos... los temblores del 19 de septiembre. Sí. O sea No. que hubo muchas réplicas, ¿no? No, hablamos de 71. 85. Ah. No, 85. no, ya no estaba yo en la voz, en 85 estaba con el profesor Murat. Entonces No, sí hablamos fue en de el los primeros 70, temblores, cuando se fue en el cayó el 70 y pico. Perpetuo Socorro, Cuando empezó de el socorro, esos. sigue temblando. Por las Época en que- réplicas, supongo, era la Sí, cabeza. pero eran muchas réplicas ahí. Ujú. Y cuando La Voz era el periódico Y la voz circulábamos más leído, en ocasiones sí, mucho más que el Sol de Puebla. ¿no? La voz era, Sí, para sí, el que sí. no sepa, A mí me tocó trabajar en La Voz. yo estaba director cuando tú entraste. Entonces Muchos tú eres el entraron ahí culpable, a tú eres el trabajar a la voz de culpable. Puebla. Javier López Díaz, Javier Sánchez Galicia, también, muchos también. periodistas. Sí. Bueno, a mí me tocó ya Pepe Bolaños. Ya no estaba usted. No, ya no estaba yo. A mí que A me ver, espérate, invites porque Pepe Bolaños, le estaba guardando Estaba como de- jefe de información. ahorita que nunca abrí el llegué a ser jefe de refrigerador, información dije, de La a ver Voz. si todavía está bueno, man. Porque Yo creo que Josefina- ya no, Ella, Josefina No, se, ya se no. va de regidora, Josefina Zárate. entonces tenía que dejar la vacante. Veo si tengo Y aquí otro. hipotéticamente yo iba a llegar a cubrir esa vacante, cosa que jamás ocurrió en La Voz. No, ya no. Ya no. Josefina era regidora con el señor Pacheco Pulido. Exactamente. Yo era suplente de Josefina, de regidor. Pero ¿cómo llegas tú con Bueno, mira, en Con García 1972 yo Balseca. era reportero del Heraldo de México. fundador En del Heraldo? México. No, el Heraldo de México. En México. Pero, fundador Entonces de allá. Distrito Federal.
No, aquí era el Heraldo de México en Puebla. No, el de México. El de Fuiste México. fundador del de México. El de México. No, fundador, no llegué a la segunda generación. Porque mi carrera empieza en el Universal, la Juventud Universal. Les hablo de 1968. Era un periódico, éramos varios amigos que nos reuníamos, no sabíamos ni escribir, pero hacíamos la Juventud Universal. Era el movimiento 68. O sea, lo publicaba el Universal, ¿no? Lo publicaba el Universal, una página completa. Pero vino el 68 el movimiento y ahí como se acabó. nosotros le entramos a la política, la volvieron deportiva. Entonces íbamos a cubrir deportes a las escuelas de señoritas. Entonces ahí sacábamos fotos. Nosotros sacábamos fotos, escribíamos, revelábamos, porque el sindicato no nos quería. El famoso Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Que es cuando el Universal tenía 4 o 5 sindicatos. Sí, así es. Y entonces no quería saber nada de nosotros. A nosotros nos sirvió mucho, revelábamos, era un proceso impresionante, el cuarto oscuro, todo ese rollo. Y de ahí, de repente, y hacíamos la revista de la semana, el Universal, era un semanario, ahora se llama, creo, Confabulario. Van cambiando. Han cambiado, sí. Hacíamos la revista de la semana. Entonces, quien era el director, el sindicato ganó y nos corrió. Entonces, ¿qué hizo? Era muy amigo de los Alarcón, el encargado de la revista de la semana, y propuso a los Alarcón hacer la página de la Juventud del Heraldo. Y dijeron que sí. Entonces, porque Santa Elena estuvimos No, ahí, pero yo creo que ya íbamos manda a la empezar, cocina, y en el Heraldo hay un No movimiento sirve. de periodistas. Para cocinar. Hacen un sindicato y don Gabriel Alarcón corre a media redacción. Y entonces a nosotros, chamacos, 18 años teníamos, ¿no quieren entrarle de reporteros? Pues claro que queremos entrarle de reporteros, ¿no? Entonces nos llevaron a todas las fuentes. Empezamos como todo mundo en policía y la guardia nocturna, que esa es forzosa. Era. Entonces, bueno, ya no. Era. Ya no hay ni redacciones, creo. ¿Está bien, Benito? Y de ahí, en la guardia, policía, de ahí saltamos a cubrir hasta la fuente presidencial, fuente de salud, todas las fuentes del periódico. Ahí nos enseñaron, hicimos un buen papel, la verdad, y los Alarcón eran de Puebla. Y Usted no es de Puebla. ¿Eh? Usted no es de Puebla. No, mi familia sí, pero yo no. Nací por circunstancias en el Distrito Federal. Antes era Distrito Federal. Y y de repente con algunos amigos, pues se hacen amigos por todos lados, ¿no? Todos los periódicos se hacen ahí las reuniones, los reporteros, las cantinas, porque antes era de cantinas, ahora ya parece que están prohibidas, porque hay muchas mujeres. Y que no van a las cantinas, Sí, no van, aprenden pero nada en las cantinas. Van a otro tipo de cantinas. Entonces, de ahí algunos nos hicimos muy amigos de la gente del Sol de México. Y el Sol de México en aquella época tenía problemas. Entonces, algún día me invitaron y me dijeron, oye, el Estaba García Balseca, Figueroa. Carlos Figueroa era uno de los directores, Víctor Manuel Sánchez, Claro, Sánchez Steinbrenner, Steinbrenner, sí, Sánchez el Steinbrenner. matador. Entonces nos dijeron, oye, ¿quieres irte a Puebla? Hay una vacante. A ver, Puebla, ¿verdad? Pues sí, está la familia, hay muchas cosas, muchos amigos. Pues órale, pero dicen, no nada más es eso, no nada más es La Voz de Puebla. Hay un libro incluso, entre paréntesis, de Salvador Borrego. Salvador Borrego era el director. Era el director. Del Sol. De Los Soles, era de Puebla, me parece que de Hidalgo. Hidalgo y por Guanajuato, me parece, por ahí así, de Los Soles. Entonces me dicen, mira, el coronel está vendiendo la cadena. Ya El desde grupo entonces Monterrey. estaba vendiéndola. A don Eugenio Garza Sada quiere adquirirla porque eran los tiempos de Echeverría, venía el socialismo, el comunismo, estaban espantados todo el mundo, ¿no? Y entonces me dijeron, vete a Puebla, a La Voz de Puebla, tú ya tienes experiencia de reportero, puedes ser un buen director. Había salido Montero Ponce de La Voz de Puebla, y me dijeron, y en cuanto se compre la cadena, por parte de don Eugenio Garza Sada, tú te vas de director del Sol. Sirve que conoces. Bueno, pues me parece bien, no es una buena opción. El Sol era el Sol de Puebla, ¿no? Lo dirigí años después.
porque murió el director y yo ahora era subdirector, entonces yo me quedé encargado. Y entonces, bueno, pues adelante con Puebla, ¿no? El problema es que en tanta grilla política, en tanta cosa, matan en un intento de secuestro a Eugenio Garza Sada, hay una serie de problemas. Y el periódico lo adquiere Echeverría, ¿no? El periódico Después, lo interviene después. el gobierno porque tenía deudas, precisamente el coronel quería deshacer Negociar, pagar negociar. sus deudas ¿Con Pips o con quién? con Nacional Financiera. Ujú. Usó mucho dinero para modernizar los periódicos, hacerlos a color, eran los mejores periódicos en provincia, en México nunca pegaron los soles, en México de ahí. Y de ahí matan a don Eugenio y se detiene la operación. Los hijos, que si sí, que si no, al final los hijos dicen, bueno, era el legado de mi papá, vamos a seguir la cadena. Y el Grupo Monterrey pierde la cadena García Balseca por burocracia. Porque si hubieran tomado posición, ya estaba todo arreglado. Eran otra vez auditorías, estudios. O sea, ¿ya le habían pagado al coronel García Barceca? No lo habían pagado. Había que No, porque tenían decir que sí. pagarle a Nacional Financiera. tenían que O sea, tenían que pagarle a pagarle la Nacional deuda Financiera. del coronel a Nacional Financiera. O sea, primero dejar libre de deuda Sí. a la Ajá. cadena. Limpiar, Eso- digamos, la cadena. De limpiarla y además ver la factibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, iban a tomar posición un viernes, todo el Grupo Monterrey, y dicen, no, es fin de semana, el lunes o martes, la otra semana. Y el gobierno interviene. El gobierno interviene, de repente, toma posesión fuerzas policíacas y el ejército de exposición. Ya tenían algunos gerentes que eran del gobierno, en la cadena de Elías Rivera. Él lo puso Elías- el gobierno Elías federal. Rivera Es el papá de Rodolfo Rivera. Papá de El encuestador Rodolfo Rivera Sí, Pacheco. Y el otro que estaba en México, Iriart. Humberto Uriar era el Iriart vicepresidente. era el vicepresidente. Había dos vicepresidentes, uno del coronel, era José Jesús Caladrid, y Y el uno del otro, gobierno, Humberto Iriart. Uriart. Urdanibia, me parece que era su nombre. Algo de Pablo Iriar, no, nada. No, Nada, era un político. Era un político, sí. Bueno, un politiquillo, correcto. De ahí. No era Entonces, periodista, no era nada de eso. pues el panorama se pone así, entra el gobierno, el Grupo Monterrey se queda afuera, y el gobierno interviene en la cadena, y se queda el gobierno con Y la cadena pone a la nacional. venta con Somex. Con el tiempo. Con Con Somex. el tiempo. La pone a la venta. Pasa Nacional Financiera, Somex, todo eso. Y yo estuve también ahí en algunas reuniones. La compra Mario Vázquez Rayo. Hay una anécdota con Mario Vázquez Raña. Eran muy amigos Luis Echeverría y Mario Vázquez Raña. Eran socios, No. ¿no? Y te digo por qué. El presidente le dice, Mario, compra la cadena. No, dice Mario. Eso no es negocio. Mi negocio es las famosas tiendas Vázquez. Hermanos Vázquez. Dice, Las véndeme molderías. acros, véndeme los que fabrican eso, refrigeradores, esa es mi área. No. Bueno. Total que Mario Vázquez-Raña dijo, sí. A Mario Vázquez-Raña le tocó el prurito, la emoción de ser Director, dueño. dueño de periódicos. De la cadena más grande del Hizo país. entrevistas que uno como periodista, la verdad, hubiera querido hacer. Él hacía entrevistas con jefes de Él Estado. platicaba con las personas y la que le escribía todo era la... Guillermo Chao. Memo y compañero. la Saldaña. Saldaña era ejecutivo, ahí auxiliar de él. Era hija Ahora sí de, que como diría el hija anterior, de Saldaña. El famoso yo tengo locutor. otra información. Pues está equivocada como el señor. Y entonces yo dije, bueno, me regreso a México, ¿no? Bueno, ¿y quién quedó como director cuando interviene en la Mario cadena? Moya Palencia. Mario No, Moya pero en Palencia, Puebla, en director general. No, Neri, seguía Neri. Que lo había nombrado el coronel en los últimos nombramientos. Se queda Alfonso Neri Sí, Castaneira, pero el gerente tenía todo el poder. Elías Rivera era el Elías que Rivera mandaba. Sánchez. Y ese- El gerente mandaba. Sí, claro. Como ocurrió cuando Rodolfo prácticamente. Sierra Con toma Rodolfo, también el control. No, pero mira, Eran estamos otros hablando de tiempos. tamaños Sí, 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 diferentes. sí. exacto, yo Sí. con Rodolfo Sierra creo que hicimos la mejor época del Sol de Puebla. Rodolfo y yo éramos muy buenos amigos, tomaba él decisiones administrativas, quería algo de la redacción, adelante, yo necesitaba algo administrativo, adelante, o sea, llevábamos muy bien durante A los varios que, años. paréntesis, a los que comenzábamos en aquella época, que no nos pagaban, no sé por qué a todos los que empiezan no les pagan,
pero Bueno, a mí y me mandaba épocas después también. No, pues ahorita estamos viendo. No, pero eran Estamos viendo ahorita, ¿verdad? El Inconsulta no nos paga nada. No, lo que pasa es No, que... pero espérame, nos mandaba a llamar Elías Rivera. Nos mandaba a llamar a los que estábamos haciendo méritos, ¿no? Porque así les decían, estábamos haciendo méritos. Y nos sentaba y nos decía, bueno, por lo menos a mí, oiga, joven, usted no sé qué, tiene usted futuro. Y empezaba a calentarte la cabeza para que él te iba a conseguir tu base, para que fueras leal a él y no a Alfonso Neri, a la Neri, redacción. que yo conocía a don Alfonso de tiempo atrás. Y ahí es en donde Garzón se lanza para dirigir el sindicato. Y yo me arrastró ahí, mano, y vas para atrás también. O sea, hubo un momento en que los reporteros tenían el control del sindicato. No, eran trabajadores. Fue una posibilidad de tener. ¿Cómo se llamaba el líder que era el de Talleres? Juan Bonilla. Juan Portillo, pero ya Juan fue Portillo. de los últimos. No, el de nuestra época. No recuerdo. Un viejito, él, muy buena persona, por cierto. Eran buenas personas, pero totalmente aliado a la empresa. Elías Rivera venía de haber sido presidente estatal del PRI. Sí, y fue diputado local. Presidente no, fue diputado creo local. que secretario, ¿no? Y había sido diputado, eso sí. Sí, pero fue presidente del PRI. Sí, él era del PRI. Cuando llegó al poder, él tenía una columna, se llamaba Semáforo Político. Escribía. Elías Rivera, sí. Yo con él me llevo muy bien también. Yo tengo ya murió, ¿no? Acaba de morir hace un año. Sí, murió Elías, lo leí por ahí y me dijo Juan Rodolfo que había fallecido. murió, sí. Raúl, pero ¿cómo evolucionas tú estudiaste para abogado? Sí. ¿Y cómo evolucionas al periodismo? Jamás ejercí. ¿Cuál te... Jamás ejercí. No, pero entonces, ¿cómo entraste? Te hablo de la Juventud Universal. Yo estudiaba en la Escuela de Derecho de la UNAM, Nacional Autónoma de México. Me metí al periodismo y me seguí de periodista. Terminé la carrera porque mi papá me la exigía. Ya cuando terminé, papá, ahí está el título, yo me sigo de periodista. Y toda la vida me seguí de periodista. Oye, pero das un brinco interesantísimo cuando Jorge Murat. Bueno, ahí es que... O sea, dejas el periodismo... militante, diría. Activo. Esa era una frase de algún autor que hay que poner en valor ahora porque hay cosas interesantes. Pero dejas de ser el periodista, el director, el triunvirato de directores que existía en aquella época. Había 4, Alfonso Neri, empezaba Arnaldo Fernández, Raúl Torres Almerón. Yo les cargaba las viandas. Jesús Manuel hacía méritos y Óscar López también de la opinión. Al final de cuentas yo los manejaba, pero no es cierto. El coche. El coche. ¿Tú estabas en radio entonces? No, yo estaba en El Sol. Fue jefe de corresponsales del Sol de Puebla. Sí. Y de ahí, un día que me ofrecieron irme al radio del 78, yo no sabía qué hacer. Y le pregunté a Raúl, le digo, oye, ¿y tú cómo ves? Y Raúl fue el que me dijo, por eso digo que yo estoy muy agradecido con Raúl, porque gracias a él yo pude hacer carrera. Aviéntate. Y ahí voy para el radio. Así fue. Hasta en tu casa, en la privada 5B Sur. Fui a ver, digo, oye, me están ofreciendo eso, man. ¿Qué hago? Y me dice Raúl, lánzate. Y ahí voy, man. Y mira hasta dónde llegué después, man. Pero Jesús tuvo los más impresionantes audiencias en su radio. Sí, yo trabajé con él. Era impresionante. Pero en ese ínterin... Hasta que Piñolaya algo le hizo. En ese ínterin... Bueno, solamente había 2 noticieros. Otro día platicamos. Que era el de Montero y era el de... Otro día platicamos de eso, pero... No, pues... A ver qué día lo entrevistamos, ¿no? El entrevistado es Raúl. En ese ínterin, cuando surge el tema de Ricardo Villescalera, todo aquel movimiento... En el 83. En el 83, Raúl da el brinco y se va con el profesor Jorge Murat. Y resulta que se convierte en uno de los hombres de más confianza, discreción sobre todo, del profesor Jorge Murat. Y entonces ya te entró el gusanito... Siempre hay el periodismo del poder. No, pero del periodismo en el sector público. En el sector público. Sí, ya sabes cómo y de ahí decimos. te fuiste como Los Pacheco, ¿no? te fuiste con Bartlett. Borrachos y cantineros. Sí, pero yo ya te gustó eso. Y he sido cantinero. ¿Ya te gustó? ¿Volverías? ¿Sabe? No, a mi edad ya no. Porque nos encargó un futuro gobernador. Vayan ustedes. No, fíjate, me han ofrecido muchas chambas y la verdad, no, ya es mucho descanso. ¿Sabes qué?
Yo acabé muy cansado, vamos a llamarlo así. Fue mucho desgaste físico, de todo tipo Viajes y... con Manuel Bartlett. Bartlett era muy intenso, Con Manuel muy Bartlett. intenso. Puedo presumir que le aguanté los 6 años, bueno, un año antes, en la campaña, los 6 años y 2 años de campaña política por la presidencia. La Pre-campaña. campaña presidencial, recorrimos todo el país. Pero entonces, híjoles, fue eso, es... Ya, Raúl. ¿sabes qué? Descuido uno mucho a la familia, es otra de las cosas. ¿Cómo es don Manuel Bartlett en corto? En corto, es como ahorita estamos platicando. Sí. Ese hombre así que lo ven como duro, es más la fama y las cosas que tiene. Él habla de la familia, de sus hijos. Estabas con Cuenta él chistes. y le sonaba el teléfono y era su hijo o era su hija y tenía todo para hablar con sus hijos. Entonces, cuando estuvo su hija aquí, canceló todas las comidas en todos los pueblos, lugares y demás. Él llegaba a comer Con su hija. a casa pueblo. Efectivamente. Pero no muy hombre de familia, Sí. como todos nosotros. El problema es la fama, ¿no? Que le dieron. Y que el 88 y que si toda esa Que fama. si el sistema y que Y si... que- Pues fama bien ganada, ¿no? Yo dudo. Bueno, yo No, porque lo platiqué con hasta él. Fernández de Ceballos dijo, se Sí. cayó el sistema Él fue el con que- L, Sí, sí, doble sí. L, Él fue el no de la Y. frase, ¿eh? Yo Y además cuento una hicimos anécdota, muchos libros anécdota sobre cuando pierde Bartlett la presidencia municipal con Germán Sierra. Pero fue por culpa En de el Cedillo, 95. que aumentó los precios de la gasolina. No, y el jefe de No, campaña. pues. Y el jefe de campaña de Sierra también. Pero bueno, Germán Sierra hubiera nos llegado. metemos Sí, ahorita en sí, esto. Cedillo no alza los precios de la Este- Es que no nos creyeron. No, Yo entonces dirigí el Universal Ajá. y en ese año, del 95, se empezaron a hacer en Puebla las primeras encuestas. Las primeras encuestas. Ajá. Las primeras sí, sí. encuestas patrocinadas por un periódico se Fueron hicieron las en del el Universal. pero Bartlett traía sus encuestas. Sí, pero yo tenía mis encuestas. Y Y las tenía encuestas mejores. más certeras fueron las del Universal. Tal cual. Digamos, las publicamos la encuestas última era- encuesta del Universal, así fueron los Sí. resultados. Y la verdad es que desde un principio El era de las clara la encuestas- tendencia que el de las encuestas Hinojosa iba era arriba Guillermo Heitler. Guillermo Heitler y el que hacía se las hacía encuestas. era Rigoberto. Bueno, Rigoberto era uno de los... era uno. El que hacía las encuestas Era locales. uno. Era Muy uno, bueno. Porque había otros dos. Sí, sí, sí. Había otros dos y luego las cruzaban con las que hacía Raúl. Con Juan Comellas. Con Juan Comellas. Con Juanito Sí. Comellas, sí. Bueno, Muy pero bueno, cuento la es muy anécdota. bueno. Germán Sierra pierde, gana Gabriel Hinojosa y nos habíamos quedado de ver para comer el día siguiente de las elecciones con un personaje que ya falleció. Y me hablan en la mañana y me dice, se cancela. Y al rato me dice, oiga, pero que lo espera en el salón de gobernadores a tales horas, va a dar una conferencia de prensa el gobernador. Estaba lleno de periodistas, ya sabrás, ¿no? Y entonces da la conferencia, estaba Chucho Hernández Torres, estaba Jaime Álvarez, y nos invitan, pues creo que Jaime Aguilar Álvarez. Jaime Aguilar Álvarez, creo que tú también entraste, nos invitan al despachito ese que estaba previo al despacho ¿En Palacio o en de Palacio de Gobierno. Ah, pues, En Reforma. donde Donde ahora despacha. Sí, en donde hoy despacha El futuro gobernador o gobernador electo. Y ahí nos sentamos, nos ofrecen un café, etcétera, y pues el silencio sepulcral, ¿no? Y entra organista y le dice, don Manuel, le da una tarjeta. Jefe de ayudantes, Alfredo. Y le da una tarjeta. Y dice, pásamela. Le pasa la llamada. Diego Fernández de Ceballos. Le habla. No sé qué le dijo, pero le contesta a Bartlett, aquí, mordiendo el freno. Buena frase para una sí. anécdota de las que cuentas a veces. Eso que Mordiendo dice el que freno. antidemocrático. Eso. Mordiendo el hay, freno, hay sí. mucho. Bueno, es una ave de las tempestades, ¿no? Ajá. Es una gente que, donde quiera que vaya, su modo de ser, su estilo. Oye, Raúl, pero hoy hay más libertad de prensa que antes. Espérame, ¿Tú te doy un sufriste ejemplo. persecución? ¿A Manuel Bartlett hizo alguna persecución? Sí. ¿Algún periodista? A ti Yo no, diría que sí. discúlpame que no. Una No, cosa no, es una No le dio persecución. publicidad, pero No, falso. Esto, o sea, no. Digamos, no quiero atacar un tema personal, pero yo diría que Bartlett sí fue un perseguidor de prensa, claro. Yo digo lo contrario, ¿no? Nunca tuvimos una queja. Yo tuvimos- nunca vi, como lo vi con Piña y lo sufrí con Ah, Piña. Piña te corrió del noticiero, ¿no? Sí. Bueno, no me corrió, provocó, Bueno, hizo que, gestiones de... provocó que me cancelaran. Sí.
Pero la libertad en ese momento. Era un cuando tú tipo con el que fuiste se jefe podía de hablar, prensa. eso sí lo recuerdo. O sea, yo voy a No, contar pero una anécdota. cuando eras tú el director de comunicación, ¿censuraste a alguien? ¿Alguna vez llamaste y dijiste, oiga, el reportero fulano de tal No, fuera? jamás. Es más, hacía lo contrario. Un día vino Porfirio Muñoz Ledo y luego dice, no, que no se publique nada. No les digo quién. Estuvo conmigo en el radio Discúlpenme. esa vez. Discúlpeme, hay Cuando que dejar que Porfirio llegue, que hable, que diga lo que tenga que decir, porque al rato por las circunstancias políticas, el político dice, oye, no, esto y a 8 columnas. Y bueno, ¿y por qué? ¿En base a qué? Bueno, buscamos las 8 columnas después de lo que le contesten a Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, O sea, ¿había una estrategia? había una estrategia. Había una A estrategia. ver, cuenta tu anécdota. Yo puedo decir que era un hombre duro, pero era un hombre, digamos, tolerante. Ándale. O sea, yo tengo una anécdota, un día me cita en su salita, su mesita redonda, se echaba su puro ahí Sí, por todo el él no pasillo, despachaba en el No, escritorio. sí. Siempre y, era en las mesitas. y me empieza a preguntar de Rafael Cañedo. Yo había venido publicado en el Universal algunas irregularidades del Ayuntamiento de los Hombres del Cambio. Los hombres del cambio. Sí. Ricardo Y Menéndez, sí, Mario y Riestra. venía pues Claro. documentando irregularidades en la gestión municipal. Entonces me acuerdo que me cita, me recibe ahí en su mesita y me hace una pregunta, que cómo veía el ayuntamiento. Y me acuerdo que le empiezo a decir y da un golpe en la mesa, como medio actoral el tema, ¿no? Pues, si no le gusta, ¿para qué me pregunta? No, a ver, platícame. Y le empiezo a platicar y empieza a tomar nota. Con sus tarjetitas, siempre tenía como 12 lápices, todos como nuevecitos. Y Con su suéter, con su tarjetero. los codos Y luidos. empieza a tomar nota de todo lo que También dije. tenía un bloque amarillo de rayas. Y lo que recuerdo como periodista es Y su que, torta en la noche. lo que le dije, lo fue investigando y fue tronando muchos funcionarios. O sea, lo que le dije sí lo apuntó, lo registró, lo O sea, investigó. tú eras el informador de Bartlett. No. Eso, Jamás. ese es el balazo de No, la nota de mañana. Jamás. Ruiz O sea, lo fue que... No, me preguntó, le dije, de momento de Y un, lo que hacía con él, lo hacía digamos, con de un todos, manotazo, con medio todos. actoral, o sea, Con como todos, para con intimidar todos. un poco es Jiménez la Morales sensación también que lo me hacía. tocó. Nos invitaba y también. Bueno, Moreno Valles también era, ya, digamos, medio actoral, ya no me tocó eso. ¿No? pero sí, como que da un manotazo. Y después, digamos, tuve pláticas profundas con él, me platicó sus diferencias con Lili Ortiz, por ejemplo, ¿no? Que eran profundas. Bueno, sí, de una sucesión De presidencial. sucesión presidencial. Sí, ya de política. Entonces, en el Universal había una relación complicada, no con por los mí. Loré de Mola, Sí. todos ellos. Con Loret también. Yo más bien heredé una bronca que ya tenían Bartlett, el secretario de Gobernación, y Juan Francisco y Ortiz, que era el dueño del periódico, pues. No, de eso Pero no. blandito no era, Oye, Manuel pero- Bartlett bandito con la prensa, No, tampoco. No, era. pero nunca tuvimos, miren, en derechos humanos y en libertad de prensa nunca tuvimos mayores. Pero ¿quién a tu juicio en los casi 60 años que llevas aquí, en medios periodísticos, tanto formales como públicos, quién ha sido el peor y el mejor gobernador que has visto en la actuación? Hijo. Fíjate que ahí cada gobernador es diferente, ¿no? Tienen sus propios demonios, tiene que ver la situación nacional, si hay una crisis económica, si hay una crisis política. Yo creo que cada gobernador ha actuado según le ha ido en la feria, ¿no? Claro, algunos han abusado, pero con todos esos circunstancias, yo creo que cada gobernador ha hecho lo suyo, ¿no? Por ejemplo, Melquiades, creo que fue un buen gobernador. Camina en la calle y lo saluda. A la fecha. Yo quiero decir a Mario Marín, podía caminar en la calle con todo el escándalo que hizo, que bueno, fue un escándalo lo que lo fastidió. Pero no necesita caminar Marín para ejercer el poder, según las columnas No, de no Rodolfo está. Ruiz. Está en su casa. Mariano Piña tenía lo suyo, ¿no? Así de calificarlo, ¿no? Pues quizá Mariano, ¿no? No era muy así. Barbosa. Pero Barbosa no era tan malo como lo pintan. Lo que pasa es que se aprovecharon de él.
de su ¿Quién se aprovechó según vista. tu...? Pues, según yo, a algunas entender? gentes cercanas, ¿no? Yo no, en esos tiempos yo no tuve contacto con él. Yo escribí en contra de él antes, es más, nos reunimos alguna vez y con él todavía veía, y de ahí yo dije, bueno, ya no lo vuelvo a atacar, ¿no? Él pidió esa comida. ¿Cuánto destapamos a Rodolfo Ruiz para comunicación social? Aquí fue, ¿no? Aquí exactamente, no, sí, es más, estábamos en otros los ámbitos, columnistas en otros. políticos de... Una mala broma de Jesús Manuel. Sí, no, ya sabes cómo es. Y desde Su, entonces su no me la crueldad perdonó. es infinita. Sí, Y sí, no sí. me la perdonó. Pero mira, todos han No, hecho... digo, no me la perdonó Rodolfo. Cosas. Entonces, ¿por qué siguen? Ya sabes, ahí. No, pero Estamos pagando cada nuestros quien ha hecho lo pecados. suyo conforme le ha ido, ¿no? Como que le ha ido en la feria. Hay buenos, malos, regulares. El mejor yo te diría fue Bartlett, ¿no? Ahí está ¿Por qué Angelopo trabajaste con él? Vamos. y Murad igual, Eh, pero también trabajé con Guillermo Pacheco. Y no te voy a decir que fue el mejor alcalde, no teníamos dinero. ¿Sabes con qué tapábamos los baches con Guillermo Pacheco Pulido? Con saliva. Arena. Porque no había dinero. Mariano Piño Laya no lo quería a él. no Que lo quería. Nunca lo quiso. impuso Manuel Bartlett. Era secretario de Es una Gobernación. circunstancia muy parecida a la de hoy, Ajá. Era muy parecido. Y ese día. porque tampoco tiene dinero. No, ni Bueno, no sé si no lo quiere, eso sí no lo sé. Oye, o sea, esto te permitiría hacer una prospectiva de lo que sucederá a partir del 15 de diciembre con el nuevo gobierno. Puede ser, ¿no? Hay elementos ¿Hacia de dónde cosas. ves o qué ves o qué? Pues mira, yo creo que tiene la oportunidad Alejandro Armenta de ser uno de los mejores gobernadores, ¿no? Tiene el apoyo presidencial, tendrá apoyo económico, tiene La Cámara el con mayoría Congreso, calificada, tiene los el Poder Judicial, ayuntamientos, los ayuntamientos. el Poder Judicial lo va a tener, va a haber elecciones, el ayuntamiento, tiene todo para ser de los mejores gobernadores, que luego ha habido, yo he sacado columnas de los pleitos de gobernador con alcalde del mismo partido, Rafael Cañedo, en paz descanse. Al final ya era un Pacheco con Piña, Pacheco Melquiades con Marín. Melquiades con Marín. con Blanca Alcalá, Ujú. Enrique Doher ¿Con Marín? con Marín también, ¿no? O sea, tiene todo el gobernador, ¿no? Yo creo ¿Y equipo? Equipo, pues está sumando a todos los que no han estado. Yo creo que va a tener una labor de aprendizaje de varios meses. Una curva de aprendizaje. Como todas las cosas de la vida. Pero hay muchos ya, El problema, ya han no. estado en el servicio público. Ahí ya manera de Oye, pero el una problema es persona- que cuando aprendes ya te vas. Una persona de 60 y pico de años tiene varios funcionarios que ya son mayores de 50. Esos, ¿Quién el de los que ha designado Armenta, tiene varios que pasan de los 50 años. A los 50 años todavía puede un político, un funcionario Ya, en público plenitud. aprender, o ya trae tantos vicios que los va a aplicar en lo que le están dando. Porque Bueno, más bien yo debe ahí aprender. encuentro- Debe aprender, ¿no? Porque incluso, volviendo a la pregunta de mejor o peor gobernador, yo creo que tiene que ver mucho el equipo. Tiene que ver mucho las circunstancias. Si viene una crisis política, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? ¿Y cómo ves al equipo? Al equipo lo veo bien en términos generales. No es un gran equipo, pero es un equipo, por lo menos el 98% son poblanos, que también eso es importante. Porque luego vienen los fuereños y ya han visto cómo nos ha ido con los fuereños, ¿no? Pero De Bartlett Nueva gobernó York. con fuereños. No, es cierto. Éramos puros poblanos. No, El gabinete alterno. Los que tomaban No, las no había tal decisiones. gabinete. Es otra de las Los que leyendas. tomaban decisiones Otra de era, las- era Jesús un Hernández grupito. Torres Era un grupito. tenía que ver ahí. Era un Él grupo. no Era era- Hitler, era ¿cómo se llama? Son Hernández sus Torres. asesores. Sí, Chucho y Sus Hitler asesores. y Patraca. ¿Y cómo se llama? Pues Morfín Patraque. ¿Cómo se llama el espía? El espía amigable. Oscar de la Sea. Oscar de la Sea Sea. Avellana. Oscar de la Ceni estuvo aquí. ¿Cómo no? Sí, Oscar lo vi aquí. venía de vez en cuando. ¿Cómo Oscar no? venía de vez en No, cuando. no. Yo a Oscar lo vi en Oscar Puebla de por la lo menos Sea. un par de veces, por lo No, menos un par de yo veces. comí con él Como que varias tenía veces. dos equipos, ¿no? Yo comí con él Uno varias con el pero que sí te dabas acordaba y cuenta otro de que quién jugaba. tomaba Así las es. decisiones. Y- Y no era Carlos Palafox. Por El ejemplo, secretario de pero- Gobernación, ¿cómo se llamaba que fue ministro Carlos de la Suprema Palafox. Corte? Carlos Palafox. No, pero en su gabinete alterno.
Corral. No, no era Corral. ¿Quién? Un abogado Un ministro muy de la famoso. Suprema Fue Corte. ministro Sí, cuando un decidió abogado la- muy destacado. Muy destacado. Sí, sí, sí. El socio. No, Juan Socio. El no. socio de Bartlett que tenían juntos el despacho ahí por el Camino Real. ¿Cuál despacho? ¿Cuál? Desconozco. Bueno, pues sé más. A veces está uno tan cerca que desconozco. Pero sí, bueno, como dice Javier, tenía un equipo alterno que obviamente lo lleva, ¿no? Sus asesores, pero ejecutivos para hacer la chamba, era todo el gabinete. Ahí estaba Mario Riestra, ahí estaba un montón de gente. Pues yo lo veo diferente, pero bueno. ¿Y con Armenta hay este equipo de asesores? Yo desconozco, no he estado cerca de Armenta, supongo que tiene asesores, pero lo que yo veo es que está recurriendo mucho a la 4T, ¿no? A los fundadores, a la gente que ha sido despreciada por muchos, por Barbosa mismo, ¿no? Y a los que fueron sus compañeros. También. No le gusta que le digan marinistas. Entonces vamos a decir a los que fueron sus compañeros en el gabinete de Mario Marín. Yo te cambiaría la frase por algo más original. Compañeros de viaje. Compañeros de viaje. Oye, pero Raúl, eso es terrible, ¿eh? Es una Pero frase de va- Lenin, que es pero otro va- tipo de cosas. Pero va ¿Qué mejor, pasó, ¿no? Javier? Compañeros de viaje. Raúl, en la última etapa de Bartlett se le mezcló mucho con negocios. ¿Tenía él ya negocios antes? Puro cuento, no había ¿Cómo es eso? negocios. Lo que pasa es que vino mucha gente, con el programa Angelópolis, Vinieron muchos inversionistas. Sordo Madaleno, pues, Aquí no había inversionistas. Bartlett les dio preferencia a los inversionistas, a los locales, y estuvieron construyendo el periférico y un montón de obras, pero no daban para más. Lamentablemente, el capital poblano, desunido y así, no era suficiente. Salvo Pepe Abed y sus hermanos, que Pero que no eran, digamos, nacieron en Puebla, pero no eran, Así es. no eran Entonces empresarios vinieron poblanos. no eran exactamente. poblanos, Entonces vinieron pero muchos trajeron inversionistas inversión. porque eran obras de gran magnitud y acuérdense además que hubo una crisis económica, ¿no? Ahí entonces pues, sí, en el 94, el 93, 94, 95. hubo ahí este problema, ¿no? Entonces es parte del mito, ¿no? El hijo se dedicaba a hacer muebles, ¿no? Manuel, Claro, en aquella época. Y decían que hacían con tiene su Saraín. negocito y sus Con Saraín cosas tuvo ahí en algunas partes de Sí, Atlisco, sí, ahí por Chipilo y eso. Nada que esconder ni nada que hacer, ¿no? Pero Sí, eso pero- era parte de lo mismo, ¿no? Pero, o sea, yo voy más a la parte presente y a lo que viene. Ya dijiste lo que consideras que puede pasar con Armenta o tu visión, y a los medios de comunicación, ¿cómo los ves? ¿Cómo han evolucionado en los últimos años, en lo que está pasando? Ya el Sol ya no es lo que era, La Voz ya no existe, el Heraldo de México en Puebla ya no existe. Quedan... No, sí existen. Sí existe. ¿Sí? Sí. Ah, pues a ver si me mandas un ejemplar, porque no... Ya no es impreso. Ah, ok. Sí, Entonces, Ah, no, sí, pero- es impreso pero todavía, van- sí, sí, Eric sí, Becerra, sí, eso sí, sí. tienen la impresa y van tienen el creciendo, Es van Pepe Anán, creciendo sí. los portales digitales y tienen una presencia a veces mucho más importante que la de un periódico impreso. O los una influencers, revista. la gente Los líderes en redes. influencers son los influencers. siguientes columnistas importantes. No, ya lo son. Los Ya influencers, son, es ya son. impresionante. Tiene unos seguidores ¿Cómo ves eso? impresionantes. Pues yo veo que hay una revolución tecnológica donde los periódicos, como en Estados Unidos, van a desaparecer. Ya desaparecieron muchos. El New York Times, su base es digital. Tiene 3, 4 millones de suscriptores digitales. Washington Post igual. Ya Pero siguen siendo periódicos impresos muy robustos. Sí, pero, con mucha pero no con credibilidad. mucha circulación, ¿eh? No, circula más, digamos, se ve más lo digital. Bueno, que la porque son circulación. periódicos mundiales, no son periódicos de Estados Unidos. O sea, Solo en son Japón, periódicos solo en referidos. Japón hay mucho periódico. Y es lo que le iba a comentar. En Japón los impresos Los es impresos un éxito. siguen siendo, ¿no? O sea, es la O sea, son periódicos no como los de México, como los Estados No, Unidos. no. Son periódicos mucho más ligeritos, Sí. pero la gente Y consume el mucho periódico, periódico. el mismo periódico lo imprimen Bueno, en varias y en partes España, del país. y en lo- España es otro fenómeno. O sea, También. los periódicos españoles, Lo regalan, El País, además, El Mundo, lo el regalan ABC, ahí o a la sea, entrada son del periódicos metro, tú con- lo ves ahí. Es cultural eso. ¿verdad? Ese es uno que tuvo su éxito, pero ya no es tanto. ¿Cuál? ¿El ABC? No, el que regalan en el metro, no me acuerdo cómo se llama. El que hace reforma. No, en España. Dijo En el España. Madrid, dijo el Madrid. Ah. Pero vamos, haciendo a un lado los que quedan todavía, que tienen presencia física como el Universal,
el Reforma mismo, La Reforma. la jornada sigue teniendo presencia, Milenio. La nueva dinámica te lleva a dirigir la información a otros escenarios. ¿Cómo comparas ahí el equipo que tiene el señor gobernador electo, así se debe decir, y los medios que van a emplear o a usar para comunicar sus cosas? ¿Estarán en la misma, cómo llamarle, la misma dimensión, la misma lógica, la inteligencia de a quiénes usar? Te pregunto esto y ahí viene la jiribilla. Qué raro, ¿verdad? Que no hay cortes aquí. Porque no hay cortes. Nosotros comentamos hace algún tiempo que veíamos las fotos del entonces senador que recibía al grupo de periodistas de Puebla, la zona de Almedo. En el Senado. No le pegues al micrófono porque es un sonido horrible al aire, entonces por favor ten cuidado. Cuando no rompes copas, rompes el micrófono. Qué bueno. Bueno, invitaban ahí a todo el mundo al Senado y le daban un reconocimiento y le decían esto y lo otro. Y creo que hasta una botella de sidra de 5 les daban. Y reconocimientos. Y en muchas fotos yo vi a Raúl Torres Salmerón, en esos grupos de periodistas. Sí, le dieron su diploma en el Senado como poblano distinguido. A veces de los grandes periodistas, columnistas o dueños de medios, o simplemente de los grupos de periodistas que siempre se han juntado. Y ahí aparecías. ¿Tú cómo viste eso? O sea, ¿esos serán los canales de comunicación de Alejandro Armenta? No, yo creo que están. O sea, entonces no te apostamos. No. ¿Apostamos a qué? No, yo ya a estas alturas del partido te digo, ya es ya es descanso, ya es ver los toros desde la barrera. Estuve en las ventas, me tocó Roca Rey cuando lo coge el toro. Qué cosa no más me convence impresionante. todavía. A mí tampoco. No me gusta mucho. A mí pero tampoco. Bueno, A mí cuando tampoco. quieras hablamos de toros. Mejor hablamos de toros que están por desaparecer, pero bueno. No, yo pienso que se adecuarán a las circunstancias, ¿no? Ya no, los periódicos van a desaparecer, se ven muy poco, incluso hablando de libros, se lee muy poco en México, ¿no? No estamos descubriendo el hilo negro, todo es digital, todos los portales digitales. 1.2 libros, 1.3 libros per cápita, ¿no? Al año. No, terrible, la ignorancia y la incultura es impresionante, ¿no? Entonces yo creo que le van a apostar mucho a la cuestión digital. Es más, alguna vez con Javier Sánchez Galiza nos vimos en un restaurante y platicaba su estrategia con Armenta digital. Ahí hablaba ya de influencers, el Twitter, antes era Twitter, ¿no? Ahora creo que es X. Yo no le entro a esas cosas. Mis hijas me regañan porque, ¿no viste el WhatsApp? No lo vi, no estoy viviendo ahí todo el tiempo, ¿no? Si tienes algo urgente, llámame. Yo pienso lo Pero mismo. con esta innovación Yo pienso lo mismo. electrónica de los medios, ¿tú sientes que los gobiernos están informan mejor a la sociedad? ¿O la sociedad se ha diseñado? Está más desinformada. Está más desinformada y ha dejado el poder con cierto desdén. Yo creo que el poder se ha descuidado mucho sobre eso, ¿no? Por eso te explica un poco las mañaneras de López Obrador, las ahora de la Sheinbaum. Las mañaneras del pueblo. Las mañaneras ahora son del pueblo. Yo creo que hay mucha desinformación, hay noticias muy falsas, ¿no? La ¿Cuántas veces han matado posverdad a está gente? dominando el escenario. ¿La qué? La posverdad. ¿Cuánta gente matan y está muy viva? La gente con esos aparatitos, estos Los celulares. celulares, ahí vive, ¿no? Vive, duerme, sueña, Paga, cobra. ahora todo eso es la octava maravilla del mundo, ¿no? Para nosotros, pues no es tanto, ¿no? Somos de otras épocas. Pero yo creo que la desinformación es, como dice Javier, arrasa con todo, ¿no? Hay demasiada mala información. Y yo creo que un gobierno, para que contrarreste esa desinformación, necesita lo mismo, ¿no? Pero ahí entran, según leo, pues que los influencers, ¿o qué? los que pagan bots, o no sé cómo le llaman. Ajá, ¿no? las Sí, granjas de pagan, bots. y que es mucho dinero para que son cuentas falsas, Sí. fake, ahora es fake news, le llaman. O sea, entonces el gobierno de don Alejandro Yo creo comunicará por estar Javier ahí, a comunicará través de todos los canales de que los existen. ejércitos. Yo creo de de bots. todos. Yo creo de todos. Ahí cuando me han invitado a reuniones y cosas de esas, claro, no es a mí nada más, no es
Yo veo directores de periódicos, creo que nos hemos encontrado ahí un par de veces. Y todo el mundo, ¿no? Columnistas, jefes de redacción, los reporteros, pues, que son la base de todo, ¿no? Ahí van todos. En tus épocas decían que había que tener comunicación en el orden Televisa Puebla, No El había, Sol, bueno, en aquella, mira, las estaciones de radio, no me acuerdo cuáles eran los Pues eran dos nada conductores, más. Montero, yo, El Radio Oro no sé y La quién Cherre, otro, ¿no? y con eso controlabas a la sociedad en cuanto a la bueno, información. porque los periódicos Sí, todavía sí, circulaban, eran pero importantes. hoy día, si yo llegara y te dijera, oye, Raúl, ¿sabes Está qué? pidiendo asesoría, ¿eh? O sea, Ese- algo va a sabe llegar, se ve que no va a sabemos llegar, los demás. ¿verdad? Si yo llegara y te dijera, oye, Flora Molina, si te dijera yo, que no se personaliza, ¿cómo ves? Voy a prescindir de todos los medios formales porque no penetran, porque no llegan a la sociedad que yo necesito y que yo quiero. Y a la sociedad yo la puedo informar o puedo mandarle todos mis mensajes con los 10 portales que estoy haciendo, o que acabo de hacer, o que estoy en proceso de terminar. ¿Qué? ¿Estoy diciendo algo que no debo decir? Ah, perdón. Bueno, y los que ya están, y los influencers, y Creo los que sabe youtubers, demasiado. y los youtubers. Si yo te digo eso, ¿qué me dirías? Échale ganas. ¿Con qué dinero lo vas A a ver, hacer? ¿tú estás de este lado o estás del otro lado? Porque yo ya no te entiendo, Javier. No, yo diría, ¿sabes qué? Mira, los periódicos llegan todavía a algunos lugares. Vas a un restaurante y ahí hay periódicos, hay suscripciones de periódicos, llegan a las casas. Yo abarcaría todo. Yo creo que en estas épocas debes abarcar todo, ¿no? Lo nuevo, lo viejo. ¿En qué proporción? Habrá que ver la importancia de cada quien, ¿no? A ver, el Sol de Puebla, ¿cuánto circulas? Porque si ves el Sol de Puebla, a ¿Cuántos lo mejor, ejemplares circularon en tus mejores épocas en Del Sol, en Raúl? mis mejores épocas, las reales, y él alguna vez me dijo que no era cierto, eran 35,000 ejemplares diarios. Y ahí estaban las pruebas. ¿Y la por devolución? mínima, casi nada. Y era un gran tiraje. La ciudad era Es histórico. menor, obviamente. Histórico. En La Voz de Puebla llegamos a 80 y 100,000 ejemplares, casi toda la La Voz. ciudad. Tengo fotos en La Histórico. Voz de Puebla, donde la gente está remolinada en el Zócalo esperando la salida de La Voz. Sí, en pero las es que no grandes había radio, noticias. no había noticias Sí, por radio. como no había estaba televisión. Enrique Montero. No, pero él en estaba en radio. las mañanas nada Había un más. noticiero en Al mediodía Canal no. 3. No, todavía no estaba Canal 3 cuando las grandes tirajes de La Voz. Y los periódicos eran novedades que existían en aquella época. Novedades El Sol de Puebla, La Voz de Puebla, Diario de Puebla y La Opinión. de Manuel Que eran Sánchez periódicos Cortón. marginales, muy marginales. El Diario y La Opinión, sí, porque Comparados de con el haber Sol, eran sido periódicos. muy grandes en los Bueno, el 20, Diario de Oye, Puebla, 30. claro. ¿Y qué pasó con el periódico de los Bernal, Nueva Era. Nueva Era. Cordero y Torres. de Cordero y Mira, a Torres? mí me dio mucha pena porque el director era don Antonio García Le Quevedo, echaron muchas que ganas. era muy amigo Y mío. don Antonio mi era un maestro también, el tipazo, tigre, mano, ese sí era tigre, yo siempre tipazo, decía. don Antonio. El tigre. Le echaron ganas, le metieron dinero, subió, se posicionó y algo pasó y pum, de repente se acabó, Se desinfló. se desinfló. Cosa contraria y va un comercial al Popular, ¿no? Yo empecé con el Popular, lo dirigí, lo claro, tú fuiste posicioné, director lo del hice, Popular. enfrenté a gobernador Moreno Valle y ahí quedó, ¿no? Claro, después la pandemia y todas esas cosas, pues ya. Y yo estuve 3 años ahí nada más, pero ¿Usted fue fundador del Popular? casi fundador. Llegué después, pero al mes siguiente, porque había problemas ahí, Ujú. entonces llegué a subirlo, a hacerlo. Por cierto, puedo presumir que fue una buena época como periodista, sin líneas, sin broncas, sin tener que aquí, etcétera, etcétera. Sí. Oye, vamos a algo más banal. Más, La corbata negra de Raúl Torres Almerón, no sé si ustedes se hayan fijado. Bueno, y el traje. No. Traje Olvídate del siempre traje. usado. Sí, por Olvídate eso. del y traje. chaleco. Olvídate del traje. La corbata negra tiene una razón de ser. ¿La puedes contar? Sí, claro. Algunos decían que invitaba yo a Sobludowski. Falso. No. Lo que pasa es que un día murió mi papá. Me acuerdo. Entonces me quedé con la corbata negra una temporada. Después murió mi mamá, me seguí con la corbata negra. Después murió mi suegro,
pues, me seguí con la corbata negra. Y después entré al gobierno a trabajar con Manuel Bartlett. Yo tenía un montón de corbatas, Hay que caras. Ahí que murió. No, no, ahí no había tiempo de escoger la corbata, el traje. El único que podía ponerse una corbata coqueta era Chucho Hernández Torres. Todos los demás tenían que... El pañuelito, a ver, ya no había tiempo. Ya no había. No había tiempo. Pero yo ya, yo ¿qué les llevas? aseguro que dormía 4 horas diarias. ¿Llevas 40 años con la corbata negra, quizá? Más o menos, sí, desde la muerte de mi papá. Eso, Y Y luego, con el traje toda la vida. toda la vida. Sí. Nunca lo verás de blazer o de... Y ya después, pues tengo un montón de corbatas negras. Sí. Unas combinaciones de vez en cuando. Raúl, Manolo Martínez, Olé. ¿por qué? Era un gran torero mexicano. Lo seguí muchísimo. me Anduviste en tocó- las plazas por todo el país. anduve por casi por Dicen todo que el perdiste país. fortunas. No, no tanto. No, iba con amigos, con familiares, sí, a lugares cercanos. Mira, México, la Plaza México tenía mis derechos de apartado. Huamantla, Puebla, obviamente, Tlaxcala, Pisaco, Hidalgo, Querétaro. Ahí tenía Ibas familia. mucho a Querétaro era las mejores faenas de Manolo Martínez. Melo Cavazos, Paco Camino. No, otra época, otro mundo. Alguna vez me consideré de las viudas de Manolo Martínez cuando se retiró de los Urbano de toros. Loya decía eso, Y, que era viuda de y dejé de ir a Manolo los Martínez. toros mucho tiempo, hasta que después ya vuelves, ¿no? Y eso porque ya mis otras aficiones ya no pude hacerlas, ¿no? Que eran cacería, ya era época difícil, ya era difícil ir a cacería. Te robaban armas, te secuestraban campesinos y demás, ¿no? Y pesca, ¿no? La pesca todavía. Cuando Con se el maestro puede. Murad, ¿no? El maestro Murad también. Pero luego nos íbamos con la familia y amigos a Veracruz, básicamente. Y la poesía, ¿no? La poesía, sí, aquí, por cierto, para el final traigo sus poesías, ¿eh? Ujú. Oye, pero ¿has escrito poesía tú o Pues lees En sus poesía? columnas siempre las remata con un La poema. remato pero- con un poema pero no de siempre es alguien. suyo. A veces No- las no es calaveras, suyo. por ejemplo, yo las hago. Ujú. Sí puedo hacerlas, y para cada columna, pero ¿sabes qué? Es mucho tiempo. Y no te pagan, ¿verdad? Deja el pago. El pago no trae, el pago no te trae a Caliope, la musa de la poesía. Pero sí has en escrito general. poesía. Sí, Sí. sí. Gusto. Tu Aquí hay columna unas que se las voy a dejar. reproduce en cuántos portales, en cuántos medios. Como 25 actualmente. O sea, eres el columnista más reproducido. Pues no sé, yo creo En que hay. Puebla. Yo veo No, varias no, cuando ¿quién? busco. ¿Quién? Por cierto, las calaveras fueron Tu especies. columna nada más en tu portal. No, No, se la roban otros. No, se Sí. la roban o la... Luego piratean, No, se la roban. piratean, ¿no? Retuitean. No, se la roban. Copian, pegan y sin ninguna autorización, copian y Pero pegan. cuelgan en sus medios. Sí. No la repercuten en Twitter o en Facebook. también, sí. Pero Sí, eso es la válido. repercute. Bueno, no es válido porque es una columna de consulta. Sí, pero si la repercuten en función del... Si O no, sea, no la le toman pongas... y la llevan a su portal. No le Cuando a alguien pongas... le No, conviene, eso es otra cosa. cuando a eso es alguien le otra cosa. conviene, la reproduce. Pero cuando ¿no? tú Exactamente. escribes a un lado, hay un enlace de X, un Antes enlace ustedes la de reproducían, Face. Si ¿no? tú le Sí, pinchas sí. al X, te estás dando crédito a ti y a tu portal. Sí. No, pero no. Lo que hacen es la copian, la pegan y la ponen en su portal. De suerte que eso ese no. tráfico no va Eso no va a no, consulta, eso no, sino eso va a no. su portal. Eso no. Pero sí hay muchos que te reproducimos vía redes sociales, no colgándolas. Ujú. Pero la tuya sí se cuelga en los portales. Y en A veces la veo en impresos. algunas veces me mandan algo por si la pueden reproducir, algunas de toros que he escrito, a veces me han dicho, pero en general, como dices tú, las se cuelgan y las reproducen. Aunque eso ya no funciona, digamos, cuando Google detecta eso, lo que hace es que castiga a los medios. ¿Por cómo? Sí, porque entendamos que Google es un robot. Entonces, el robot identifica quién la subió primero. Y cuando una columna se sube en varios medios, Es como si estuvieras alterando. como si estuvieras robándote una información sin autorización. Ya. Entonces, digamos, se privilegia al medio que la sube si tiene un buen posicionamiento. Y castiga a los otros medios que reproducen la misma columna. Pero entonces lo que deberías hacer es ya no poner los enlaces. Pues es que no hay que poner los enlaces, copias y pegas. Copias y pegas. pero si copias y pegas, es la fuente original, el URL original. ¿O no es así, Nat? Oye, ¿de qué hablan? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, un día hacemos un programa de eso porque es un tema muy interesante. No, yo creo Oye, que sí, me invitas para estar oyendo. La fiesta de los toros en extinción, Raúl. Yo creo que sí.
lamentablemente ahora están los animales, los perrijos, los gatijos, hagan maldito favor. Ya se preocupan más en el Congreso del Estado por ver quién se queda con los animales en un En divorcio, un divorcio, que por los todo hijos, lo demás, ¿no? o que Ahora por los dicen pobres. que O los sea, cosas pobres- que en tiempos de la 4T me parecen inverosímiles. O sea, Así me es. parecen como, digamos, creo que tendría que haber otras prioridades. Se ha Antes que humanizado. estas, Pero Se bueno, ha humanizado antes que mucho esas los iniciativas. animales. ¿piensas que va en decadencia? ¿Hay toreros que merecen la pena ver hoy? Yo pienso, uno Morante. en Pero España. Morante ya es mayor, No, sí, pero ya yo tiene creo que ya no hay edad. nadie más. ¿Sabes qué? No, por En culpa México. de la televisión todavía hay box, ¿no? Todavía hay luchas, todavía hay y los deportes, y fútbol americano. Pero no sé, toros ya y no. Los toros ya no. Pues porque Eso no tenían te los volverá- derechos de transmisión. volverá Si a hubieran haber tenido los televisión, derechos de toros en transmisión, televisión, seguramente volverá. no Hay los toros, cierran. hay toros en televisión, ¿Pero aquí en pero México? en cable, sí, en No, Cablevisión, creo que es. Cablevisión. Cablevisión y en España Mundo Toro te Es transmite España, todas pero las es corridas. paga y hay broncas porque Ujú. todo el mundo quiere Ujú. cobrarles a los banderilleros, Sí, toreros sí, y sí, demás. sí. Pero ¿sabes qué? Además ha habido falta de figuras en México en los últimos, ¿qué será? 20, 30. Es que si no hay. Es que hay- después si no de hay Manolo figuras que te Martínez, atraigan. después de Manolo Martínez, hoy día los que hablan de toros siguen hablando de Silvetti. Así es, y te vas a los viejos. Yo tengo una gran biblioteca taurina y ves a los viejos y de todo, ¿no? Libros, Yo revistas tengo y grandes videos. recetarios de De cocina, el rabo de toro. de carnes del toro de Lidia. Sí. Entonces, Pues la a ver, falta échate de tus difusión, poemas porque ya me están la cortando falta aquí de la difusión, todo transmisión. eso ha hecho que la fiesta vaya. Y las tendencias animalistas y todo eso, pues va a haber. Pero ahí va a haber problemas de... A ver, te oímos. Hasta les traje copias, no creo que las quieran guardar. A pero- ver, chingadas, ojalá, a lo mejor hasta las, Una. te las pirateamos. Ahorita te doy, sino Ah, que sí, leo. sí, ya vimos quiénes Así son los como, importantes. Vimos así quiénes son como los remato importantes. mis columnas, A ver, remátanos. el poema Cuchara, Tenedor y Cuchillo. Mete siempre Jesús Manuel su cuchara por todos lados. Ándale. En ocasiones es muy cruel con algunos invitados. Corta el Tómala. programa ya, por favor. Javier tiene el tenedor siempre muy sosegado. Podría ser embajador, es un periodista educado. Madres. Para su buena fortuna es de Rodolfo el Cuchillo. Lo esgrime en su columna para evitar el chanchullo. Madres. Raúl ahora fue invitado, no todo fue coser y cantar, pues en vez de preguntar, ahora fue el preguntar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno. Genio y Sí se figura. puede- sí se genio puede y hacer figura. poesía, pero necesitas tiempo Genio y figura, don Raúl Torres para Alvarado. que te venga la inspiración. Te ¿Cuánto queda. tiempo le lleva a redactar su columna? Híjole, a veces un día y medio, porque a veces son de mucha investigación. ¿Cuánto tiempo? Un día y día y medio. Bueno, medio. pero no completos, ¿no? En la Bien, mañana, sí. unas horas, en la tarde, mediodía, etc. Algunas ya son más fáciles. ¿Te quedas ¿Alguna- convidado para repetir en otra ocasión? Cuando quieran, para hablar de los recuerdos. ¿Alguna vez has tenido problema con el contenido de alguna columna? No, No. nunca. Ni con Moreno Valle en la época del Popular. Jamás tuve un sí o un no. Es más, se lucía conmigo. Me invitaba a sus reuniones de fin de año, del día de la libertad de prensa, y llegaba a saludar a las mesas, y donde estaba yo, se quedaba a platicar, y como platicando conmigo y con los de ejemplo, ¿no? Y yo nada más veía los flashazos y las luces, ¿no? Yo creo que... Oye, ya Respetaba la me están libertad. haciendo Sí, señas de que ya se nos fue todo el tiempo. Un soldado sin fusil no puede ir a la guerra. Un periodista sin pluma y papel no puede salir a reportear, ¿correcto? De acuerdo. A ver, fírmala. No me vayas a poner ahí. Ponle ahí. Vale por tanto. Quería yo ver si traía pluma, mano, porque... ¿Y una Mont Blanc? No, es de las falsas. de Ahí las está. que- No, ¿qué va a ser falsa? Sí, no, esas son las que regalaba Bartlett, ¿no? Que nunca te llegaron. Ahí están las pruebas. Ojalá les haya gustado No, hombre, muy buen programa. las güey. poesías. Pues muchas gracias. Muy buen programa. No, Raúl, muchas gracias a gracias. ustedes. Fue un placer.
Fue un placer, gracias Flora, gracias Nat, gracias. ¿Quién está ahí atrás? Carlos. Que no veo, Carlos. Ah, es que está escondido ahí atrás. Digo Flor, sí. Carlos, sí, Flor, ahí está está. Flor. Salud y gracias. Próxima semana, Salud. ¿quién viene la próxima semana? No hay todavía. Que la canción, man.